Bueno, vamos a representar la siguiente función. F de x es igual a x al cubo menos x al cuadrado. Bueno, empezamos en principio estudiando el dominio. El dominio de f, al ser un polinomio, son todos los números reales. No vamos a tener ningún problema con el dominio. Vamos a estudiar a continuación la simetría, es decir, vamos a comprobar si la función es par o impar. Recordar que la función era par si se cumplía que f de x es igual a f de menos x. Bueno, pues vamos a calcular f de menos x y lo comparamos con f de x. F de menos x, donde pone la x, nosotros colocamos una menos x, un menos x, entonces nos quedaría esa expresión. Perdón, si simplificamos nos quedaría menos x al cubo y luego aquí menos x al cuadrado es x al cuadrado, pero como tiene un menos delante se convertiría en menos x al cuadrado. Como veis, esta función es diferente de f de x, luego la función no es par. Y vamos a ver si es impar. Bueno, para ver si es impar, recordar que se debería cumplir que f de x es igual a menos f de menos x. Bueno, como f de menos x ya lo tenemos ahí arriba, simplemente es cambiar el signo a la expresión que tenemos ahí arriba, es decir, menos f de menos x sería cambiar el signo a esta expresión de aquí. Es decir, x al cubo más x al cuadrado, que como veis también nos sale diferente de f de x. Por lo tanto, la función tampoco es impar, es decir, no tiene simetría. Realmente no tiene simetría, no va a ser simétrica. Vale, eso por un lado. Pasamos al tercer punto, que serían los puntos de corte con los ejes. Puntos de corte con los ejes. Empezaríamos en primer lugar con el corte con el eje Y, el eje de ordenadas. Para ello, bueno, pues todos los puntos que cortan con el eje Y cumplen la condición de que su coordenada x es 0. Bueno, partimos de esa premisa y calculamos la Y. Recordar que en nuestro caso, nuestra función es esta. Luego lo que tenemos que hacer es sustituir la x en la función. Luego Y sería 0 al cubo menos 0 al cuadrado, que es igual a 0. Es decir, de aquí obtenemos un primer punto que es el 0, 0. Y vamos a ver el corte o cortes con el eje X, porque aquí sí que puede haber varios. Con el eje Y solamente puede haber un punto, con el eje X puede haber varios. Entonces, para ello hacemos Y igual a 0, lo mismo, como nuestra función es igual a x al cubo menos x al cuadrado, bueno, pues la Y la sustituimos por 0, entonces tendríamos... Vale, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Bueno, pues esa ecuación, recordar que podemos sacar factor común, x al cuadrado. Si sacamos x al cuadrado factor común, nos quedaría esa expresión, es decir, o x al cuadrado es igual a 0, es decir, x es igual a 0, la raíz cuadrada de 0 que es 0, o x menos 1 es igual a 0, con lo cual obtendríamos el otro valor de x es igual a 1. Luego los puntos aquí que nos aparecen serían otro punto B, que sería coordenada x. Primero siempre recordar la coordenada x, que sería 0, y la coordenada y, que sería 0, porque partimos de la y igual a 0. Luego el punto sería 0. Y el otro punto, que como veis coincide con el primer punto que hemos obtenido. Y luego el punto C, que sería la primera coordenada, la de x, que hemos obtenido que es 1. Y la segunda coordenada también sería y igual a 0, porque partimos, insisto, de y igual a 0. Luego serían los dos puntos, el 0, 0 y el 1, 0 serían los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Recordar que en los cortes con los ejes, bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos esta función, ¿de acuerdo? Bueno, pues el punto de corte con el eje Y sería este de aquí, y los puntos de corte con el eje X serían este y ese. ¿Vale? En nuestro caso, insisto, obtenemos dos puntos, el 0, 0 y el 1, 0. Vale, pasamos ahora a estudiar las asíntotas de la función. Es el punto número 4.
asíntotas de la función. Bueno, primero vamos a estudiar las asíntotas verticales. Vale. Asíntotas verticales, recordad que las asíntotas verticales, cuando vimos el tema de asíntotas, pues aparecían cuando el denominador se hacía cero. En nuestro caso, al ser un polinomio, no tiene asíntotas verticales. No tiene asíntotas verticales. Lo voy a, resumir o voy a indicar asíntotas verticales como A.V. B. Asíntotas horizontales. Bueno, recordad que las asíntotas horizontales se calculaban con el límite cuando x tiende a más infinito, en este caso, de x cubo menos x al cuadrado, y el límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo menos x al cuadrado. Bueno, evidentemente, esto al ser un polinomio, la x tiende a más infinito, nos fijamos en el monomio de mayor grado, que es x al cubo. Y evidentemente más infinito elevado al cubo, esto es más infinito. Y cuando la x tiende a menos infinito, al ser al cubo, ¿vale? Sería menos infinito al cubo, cuyo signo sería menos infinito. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no hay asíntotas, horizontales. Porque hay una asíntota horizontal, pues ambos valores nos tienen que dar, bueno, no exactamente el mismo número, porque puede haber una asíntota a la izquierda, horizontal a la izquierda y otra a la derecha, pero sí que tienen que ser números reales. Luego, en este caso, no hay asíntotas horizontales. ¿Vale? Y C, bueno, veremos en otro ejemplo, o nos entretendremos un poco más en las asíntotas oblicuas. ¿Vale? Pero en principio, bueno, en este simplemente lo que vamos a decir es que tampoco hay asíntotas oblicuas. Insisto, en otro ejercicio posterior lo veremos con más detalle. Vale, el punto número 5 sería la monotonía. La monotonía, es decir, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Para ello, recordar que tenemos que acudir a la primera derivada. Os voy a poner aquí la función. Y derivamos. Bueno, pues derivamos. Ya tenemos 3x al cuadrado menos 2x. ¿Vale? Y lo igualamos a 0. ¿Vale? Entonces, a ver un segundo. Vale. Entonces, luego lo hemos igualado a 0. Tenemos que resolver esta ecuación. Podemos sacar factor común, x por 3x menos 2. ¿Vale? Y aquí, como siempre, o x es igual a 0 o 3x menos 2 es igual a 0, que sería esta parte de aquí, ¿vale? Bueno, de aquí ya obtenemos una solución para la derivada y de aquí obtendríamos, pues, x es igual a 2/3. Bueno, pues nos vamos a nuestra recta real, donde tenemos que expresar la primera derivada. Entonces aquí tendríamos 0 y aquí tendríamos 2/3, que más o menos es 0,6 aproximadamente. Entonces, si sustituimos en la calculadora, insisto, tenemos que sustituir la derivada. Bueno, para valores menores que 0 lo podéis comprobar, podríamos coger, por ejemplo, menos 1. Nos saldría positivo, es decir, la función en ese intervalo sería creciente. Luego, entre 0 y 2/3, por ejemplo, 0,5, lo podéis comprobar sustituyendo 0,5 en nuestra f' y nos saldría decreciente. Y luego un punto a la derecha de 2/3, que podría ser, por ejemplo, el 1, lo sustituimos y nos sale también positivo. Luego la función sería creciente. Bueno, aquí diríamos que la función, como veis, es creciente en los intervalos menos infinito 0 y 2/3 más infinito y es decreciente en el intervalo 0, 2/3. Además, también podríamos indicar que hay un máximo, bueno, lo vamos a expresar aquí de forma formal. F de x es creciente en
menos infinito 0 unión 2 tercios más infinito. F de x es decreciente en 0, 2 tercios. Y también podríamos decir que f de x tiene un máximo relativo en x igual a 0 y f de x tiene un mínimo relativo en x igual a 2 tercios. Si quisiéramos calcular las coordenadas, pues tendríamos que ir, en este caso, a la función original. Es decir, tendríamos que calcular f de 0, que es 0. Luego, digamos que el máximo relativo estaría en el 0, 0. Y el mínimo relativo, bueno, pues tendríamos que calcularlo. F de 2 tercios sería 2 tercios al cubo menos 2 tercios al cuadrado, que esto es 8/27 menos 4/9. Calculamos el mínimo como un múltiplo, 27, 12, esto nos da menos 4/27, que más o menos en decimal viene a ser menos 0,1. Menos 0,15. Menos 0,15. ¿Vale? Bueno, ese sería, digamos que este sería el máximo y el mínimo tendría de coordenadas 2 tercios, que es 0,6 periodo aproximadamente, menos 0,15. ¿Vale? Ese sería el mínimo relativo. Recordar que, bueno, para calcular las coordenadas de un punto hay que ir siempre a la ecuación original, ¿vale? A la ecuación original que era esta. ¿Vale? A ver, era esta. Tenemos que ir siempre a la ecuación original, insisto, para calcular las coordenadas. Vale, y por último, pues vamos a ver la curvatura. Curvatura. Bueno, la f' de x era igual a 3x al cuadrado menos 2x. Bueno, pues para calcular la curvatura, recordar que tenemos que acudir siempre a la segunda derivada. La segunda derivada es 6x menos 2. Lo igualamos a 0 y esto nos sale 6x es igual a 2, x es igual a 2 sextos, que es igual a 1 tercio. ¿Vale? Bueno, pues ahí es donde, digamos, se anula la segunda derivada. Por lo tanto, nos vamos a nuestra recta real, expresamos la segunda derivada, aquí tendríamos 1 tercio, y tenemos que ver la segunda derivada si es mayor o menor que 0. En este caso, si sustituimos, insisto, en la segunda derivada, aquí nos saldría negativo, es decir, saldría cóncava, y si sustituimos un valor por encima de 1 tercio, podría ser 1, nos saldría positiva. Luego aquí la función es convexa. Y en 1 tercio tendría un punto de inflexión. Es decir, indicaríamos que f de x es cóncava en menos infinito 1 tercio, f de x es convexa en 1 tercio más infinito, y además, como en 1 tercio, en x igual a 1 tercio, hay digamos, un cambio de cóncava a convexa, pues podemos decir que en x igual a 1 tercio hay un punto de inflexión. Bueno, pues con todos estos datos ya es hora de representar nuestra función. Bueno, lo voy a representar aquí. Y vamos a ver todos los datos que poseemos. Bueno, primero, vale, el dominio está, digamos, definida en todos los números reales, no tiene simetría, los puntos de corte con los ejes hemos visto que son el 0, 0 y el 0, 1. Lo voy a poner en escala 2 de 2, bueno, voy a hacerlo bien.
Pues lo voy a representar, por ejemplo, ahí. Vale, entonces, puntos de corte, el 0, 0 y el 1, 0. Voy a representar de 4 en 4, en escala de 4 cuadraditos en 4 cuadraditos. 4, menos 1, menos 2, etc. 1, 2, menos 1 y menos 2. Vale, entonces los puntos de corte, que los voy a representar con un punto verde, serían este y el 1, 0. Esos serían los dos puntos de corte. Siguiente, no tiene asíntotas verticales. Tampoco hay asíntotas horizontales, pero mirad, fijaros, nos dice que el límite cuando x tiende a más infinito es más infinito. ¿Eso quiere decir? Pues cuando la x se haga muy grande, la y también se va a hacer muy grande. Eso significa que nuestra función va a ir más o menos hacia allí, ¿vale? Insisto, cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. Y si os fijáis, el otro límite es el límite cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando la x se hace muy pequeña, el límite es menos infinito. Es decir, cuando nosotros nos vamos muy a la izquierda, ¿a dónde va a tender la y? Hacia menos infinito. Con lo cual, la función pues va a hacer una cosa, a ver, cuidado que se me va a hacer una cosa así, es decir, va a ir más o menos hacia ahí. Vale, más la monotonía. La monotonía nos dice que la función es creciente hasta el 0. Después en el 0, en el 0, 0 tiene un máximo, es decir, que este sería un máximo. Este punto de aquí, que yo voy a marcar, vale, sería un máximo. Luego nos dice que tenemos un mínimo en 2 tercios menos 0,15. 2 tercios es más o menos 0, bueno, es exactamente 0,6 periodos, 0,67 más o menos. Es decir, vamos a tener un mínimo relativo, si expresáis la coordenada esta, 0,6 menos 0,15 en la función, bueno, pues más o menos saldría una cosa por ahí, más o menos. Ahí tendría un mínimo relativo, ¿vale? Es decir, aquí tendría un máximo en el 0, 0 y un mínimo ahí. Y la función además es creciente. Es creciente hasta el 0, luego es decreciente y luego vuelve a crecer. Vale, pues más o menos con todos esos datos que tenemos, mirad, vamos a intentar representar dicha función. Empezaríamos siempre de izquierda a derecha. Mirad, la función parte de aquí. Hemos dicho que, digamos, la voy a pintar de verde. Entonces, partiría de aquí, teniendo en cuenta que la función sigue así, ¿vale? Entonces, la función sería creciente y recordar que en el 0, 0 tiene un máximo, es decir, que la función va a ser creciente hasta el 0, 0. Ahí, ¿cómo empieza a ser la función? Decreciente. ¿Decreciente hasta dónde? Hasta alcanzar el mínimo, pero nosotros el mínimo hemos dicho que lo tiene ahí en ese punto. Luego la función a partir de ahí sería decreciente, ¿vale? Hasta ese punto. Y en ese punto, que es el mínimo relativo, empezaría otra vez a crecer. Y evidentemente, como veis, estoy pasando por los puntos que son los puntos de corte, con los ejes. Y a partir de ahí, pues iría hacia el infinito, ¿vale? Y esa sería, más o menos, a grandes rasgos, la función. Para hacerlo de una forma más precisa, deberíamos de recurrir a, por ejemplo, una tabla de valores, ¿vale? Una tabla de valores, X e Y. Insisto, para hacerla de forma más precisa, aunque más o menos, digamos, el comportamiento sería este. Y donde nos podríamos poner diferentes valores, pues no sé, menos 4, menos 3, menos 2, ¿vale? Eso más o menos con todos los valores que tengamos. Cuanto más valores tengamos, pues evidentemente más precisa nos va a ser la gráfica. Pero básicamente lo más importante de esta función es eso, es decir, los límites, los máximos relativos y los mínimos relativos. Aquí tendríamos un máximo relativo y aquí un mínimo relativo, y crecimiento y decrecimiento. Además, si os habéis fijado, la función coincide con lo que hemos dicho con la función, es decir, en un tercio tendría un punto de inflexión, hasta ahí sería cóncava y luego sería convexa. En todo este tramo, como veis, sería cóncava y luego a partir de ahí sería convexa, ¿vale? A partir de un tercio más o menos, que está aproximadamente ahí, ¿vale? Bueno, pues con esto habríamos terminado, si se borra esto, no quiero confundiros,
habíamos terminado el ejercicio.